cuando quieran, yo creo que ya estamos en condiciones de arrancar. Bueno, empezamos nomás, Augusto, entonces. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, bueno, yo soy Raúl Vecchio y junto con Lucio Pinotti, ¿cierto? De la Universidad de Río Cuarto, vamos un poco presentando a Roberto en forma conjunta. Y en primer lugar, agradecer, ¿cierto?, a la Comisión de Tectónica de la Asociación Geológica Argentina por prestarnos el espacio y brindarnos, ¿cierto?, un poco la organización de la serie de conferencias que empezó el año pasado. Y bueno, inicio un poco a esta serie de conferencias, entonces, con la charla de Roberto. Especialmente agradecer a Roberto, ¿cierto?, que se brindó amablemente a brindar esta charla. Nos contactó él directamente a nosotros y ofreció junto con Lucio para que se dé esta charla, y también, bueno, anunciarles que va a haber otra charla de Roberto pronto, que la organizaremos también a través de la AGA y por ahí con Petro, ¿no? Bueno, Roberto Weinberg es de la Universidad de Monash, ¿cierto?, en Australia, y estamos colaborando junto con Roberto desde hace ya varios años, aproximadamente, no sé si serán casi 10, Roberto, ¿no?, que estamos... 10. Más o menos, en los cuales hemos colaborado principalmente en las especialidades que maneja Roberto, y aprovechando su vasta experiencia, tanto en Australia como en los Himalayas y Europa Central, también en Brasil, ¿cierto?, en temas relacionados con la evolución magmática, la tectónica, el metamorfismo, anatexis, también en los últimos tiempos haciendo geocronología de detalle y petrocronología, ¿no? De esa colaboración con Roberto se terminaron 4 tesis doctorales y varios artículos ya publicados y algunos en marcha. Principalmente con el grupo de Salta hemos trabajado en la Sierra de Quilmes y haciendo una transecta con la Puna Austral, ¿cierto?, el borde de Cordillera Oriental, Puna Austral, hasta en los años, hasta cuando pudimos salir al campo, en el borde con el país vecino de Chile, que por suerte está acá Francisco escuchándonos, para integrar los conocimientos en una transecta del arco famatiniano. Le doy ahora la palabra a Lucio, que él cuente un poquito lo que están haciendo con Roberto, y después retomo la palabra yo antes que largue Roberto. Sí, buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí presentar a Roberto Weinberg, y después con esta audiencia internacional y muy valiosa. Nosotros con Roberto, el grupo de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, hemos estado trabajando básicamente en Sierra de Comechingones y en distintas temáticas, sobre todo en la faja de Cizalla Huacha Corral, también con temas relacionados al emplazamiento de cuerpos ígneos en distintos niveles estructurales. Y también Roberto ha participado en escuelas de campo, que justamente siempre esa fue una idea de Eduardo Llambías originalmente, y que la llevamos adelante en diversos años. En esa escuela, en la última que participó Eduardo, estuvo Roberto también, y compartimos hermosos momentos con esa audiencia y sobre todo alumnos de doctorado, tanto de distintas universidades del país, y fue una experiencia muy valiosa que, bueno, cuando podamos nuevamente retornar a las actividades de campo, está prevista una con mayor cantidad de participantes y universidades. Agradezco muchísimo a la Sociedad Geológica Argentina de la oportunidad, a Roberto también, la generosidad que tiene siempre con nosotros y la colaboración para todo tipo de actividades en investigación, y también con la ayuda hacia los estudiantes de posgrado, nuestros estudiantes, y esa cooperación internacional que siempre ofrece y se puede concretar también. Muchas veces lo hemos concretado con éxito a través de publicaciones y a través de la formación de doctorandos. Y también de algunos investigadores jóvenes
que siempre nos ha ayudado con su punto de vista y con su excelente formación. Así que muy agradecidos a todos por la presencia y ya le doy la palabra a Roberto para que comience la exposición. Un Sí. poquito antes, disculpa Roberto, a los fines organizativos, ¿cierto? Se está transmitiendo por YouTube también, entonces la gente que quiera hacer comentarios, preguntas, lo puede escribir en el tuyo y al final le pasaremos las preguntas a Roberto y acá por el Meet, ¿cierto? La gente que también lo puede hacer por el chat o también puede levantar la mano o habilitamos el uso del micrófono. Roberto por ahí pidió un poco de consideración porque está de vacaciones, ¿cierto? De las vacaciones de Pascua y bueno, hay 11 horas de diferencia, entonces es muy temprano y posiblemente si hay algún problema de conectividad, ¿cierto? Bueno, lo esperemos un ratito más y mientras Lucio cuenta alguna historia graciosa. Bueno, Roberto, muchas gracias a toda la audiencia y bueno, adelante Roberto con la presentación. Bueno, muchísimas gracias Tato y Lucio. Es un placer estar acá y poder hablarles de nuestro trabajo en Argentina. Y yo voy a intentar lo que es para mí casi imposible, que es de hacer esta charla en español. Así que espero que mi portuñol no sea un desastre, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos. Entonces voy a compartir la pantalla. A ver si hacemos eso. Y ya viene. Ok, ¿la ven? Sí, perfecto, Rubén. Ok, perfecto. Bueno, entonces hoy voy a hablar sobre el trabajo nuestro ahí en la Sierra de Quilmes, más que nada, que es parte de la orogenia famatiniana. Así que voy a hablar de la evolución tectonotermal y mis slides van a ser en inglés, pero yo voy, como dice, intentar hablar en español. Así que eso es un resultado del trabajo entre Monash y la Universidad de Salta con estos muchachos. Y esta es desde la Sierra de Quilmes, una mañana muy fría con la nieve. Estamos mirando el borde de la Puna acá. Y bueno, la charla va a ser dividida en dos partes. La primera parte, una sobre la evolución de la arquitectura y las estructuras que hemos visto ahí en la Sierra de Quilmes, lo que eso significa. Así que voy a concluir que la deformación empezó con un empuje para el oeste. Eso es una historia de espesamiento cortical. Eso entonces continuó como un empuje para el sur, con un estiramiento paralelo a la orogenia. Entonces empezó perpendicular a la orogenia y continuó como un estiramiento paralelo. Después voy a hablar sobre los resultados de titanita, que hicimos geocronología, así como la termometría. Y eso entonces levanta una cuestión sobre la duración de alta temperatura, que los resultados indican 120 millones de años con temperaturas alrededor de 700 grados. ¿Puede ser eso? ¿Y cómo puede ser? Y si no, ¿qué sería? Así que esto está publicado en parte en este artículo y Pablo Farías completó su doctorado con nosotros acá en Monash, pero es de Córdoba él. Bueno, para los que no conocen, la orogenia famatiniana es parte de la Terra Australis Orogen, que llevó de 570 millones de años a 300 millones de años, como lo indica Kaywood,
y estamos acá en el noroeste de Argentina, pero toda la orogenia envolvía todos estos continentes, incluso parte de Australia, donde estoy yo ahorita. Así que hoy día la orogenia es orientada al norte-sur, más o menos, indicada muy simplemente en este diagrama, en esta figura. Y aquí tenemos el arco en rojo, norte-sur, y el back arc en color naranja, donde trabajamos nosotros en la Sierra de Quilmes, este cuadrado rojo acá, cerca de Cafayate, al sur de Salta. Y entonces vamos a hablar sobre más o menos los resultados de casi 10 años de trabajo ahí y 3 tesis de doctorado en esta región. Así que básicamente la situación durante el Famatignaano, en parte de su historia, podría ser algo así, con una subducción, la llegada de la precordillera, haciéndose con que haga un espesamiento cortical de la corteza continental y una grande región de anatexia relacionada también al arco, pero la anatexia en el back arc va bastante lejos del back arc y muchísimos volúmenes de rocas anatécticas por ahí. Bueno, este es un mapa que compiló y hizo Pablo Farías de la Sierra de Quilmes, en la parte más al sur de la Sierra de Quilmes. Esto está la escala acá de 5 kilómetros, así que tiene eso más que 50 kilómetros de largo y unos 40 de ancho, 30, 40 de ancho. Así que cruzamos la sierra varias veces, hicimos cruces con los burros y todo, y compilamos el mapa desde el trabajo del campo, así como imágenes de satélite y otras cosas más que voy a mostrar en un ratito. Pero dividimos la sierra en 3 complejos metamórficos y que son separadas por zonas de cizalla, que las llamamos de Pichau y Filo Shear Zone. Así que hay la región en más rojo acá, que se llama Tolombón, que es un término de Toselli, y son turbiditas ricas en aluminio y que llegan al fases granulita con ortopiroxeno. Y acá en naranja, el Tolombón West, que es separado por zonas de cizalla muy amplias, muy anchas, de Pichau y el Filo. Y el Filo, obviamente, está en el filo de la montaña muy alto. Y esto también tiene las mismas turbiditas aluminosas con fase granulita, pero muchísima cordillera y así como silimanita, etc. Y el lago del Sapo Complex, también de Toselli, con turbiditas de aluminio, pero también de calcio en la parte más al sur. Son turbiditas ricas en calcio que tiene hornblende y titanita, y vamos a ver más sobre eso. Todas tienen básicamente lo mismo protólito de Punco Vizcana, excepto estas ricas en calcio, que son más raras, y son dominadas por migmatitas. Toda esa región básicamente son migmatitas, pero ni siempre. Hay un poco de rocas de grado más bajo cerca de Cafayate, pero por acá también, en algunas regiones. Y qué iba a decir más, que así es. Usamos también imágenes geofísicas, magnéticas de gravedad de Sejemar. Así Pablo pasó una semana en Sejemar trabajando con las imágenes y así compilamos todo para hacer este mapa de la parte más al sur. En el Tolombón Complex, en el complejo Tolombón, trabajaron 2 de las doctorandas de nosotros y Pablo trabajó más al sur definiendo el Tolombón Oeste y el lago del Sapo Complex. Hoy voy a hablar más que nada sobre el complejo lago del Sapo, pero también refiriéndome al complejo Tolombón más al norte. Y este es el resumen de que voy a hablar hoy.
En la parte más al norte de Tolombón tenemos una evolución estructural dominada por el D1, la primera fase de deformación, que es un empuje para el oeste. En el Agua del Sapo, en el complejo de Agua del Sapo, el verde, vemos más que nada un empuje para el sur, muy fuerte, con estiramiento muy fuerte. Ninguna de las dos propiedades, esta característica, se ve en la parte de Tolombón. Acá las alineaciones son este-oeste, pero acá son norte-sur, el estiramiento también muy fuerte. Y esto es una de dos, que overprint en inglés, overprint la de uno. Así que voy a hablar sobre eso y vamos a ver todo eso en más detalle. Lo que vemos en un corte, una historia más o menos así, en que el D1 sería un topo para el oeste, que es un empuje. Esto es perpendicular a la orogenia. Esa es una fase de thickening crustal, ¿no? De espesamiento crustal. Y en el D2 es el topo para el sur, que sería un empuje paralelo a la orogenia. Esto es acompañado por una constricción muy fuerte, que es indicada por este cigarro, ese strain en forma de cigarro. Eso se pasó entonces dominantemente en el fútbol de la orogenia, que es el Agua del Sapo hoy día. Así que tenemos el Agua del Sapo en verde, el Tolombón y el Tolombón oeste por arriba. Eso sería una reconstrucción en corte, con las zonas de cizalla muy marcadas, muy espesas, muy anchas, que empezó con el empuje y después se plegó, y al plegarse empezó a salir para el sur. Esa es una flecha hasta ustedes, en la dirección de ustedes. Y eso se continuó formando la deformación D2. Eso se puede ver esquemáticamente aquí, el D2 en el Agua del Sapo, el color verde, que se ve más que nada un topo para el sur en todas las rocas, con una alineación muy fuerte, norte-sur, pero plegada. En los pliegues, en una parte se ve una deformación sinistral, en el otro lado dextral, en cada flanco del pliegue. Sinistral, dextral. Quiere decir, en todos los lados lo que se ve dominantemente es que el tope es para el sur. No importa que sea sinistral o dextral, es como un pliegue en que el tope se va al sur. Eso es lo importante acá. Y voy a mostrar, porque tengo que mostrar, son rocas lindísimas, bellísimas, las rocas de las milonitas acá de Pichau Shear Zone, de la zona de cizalla de Pichau. Mira, estas son las rocas. Esa es la puncoviscana, y que son ultramilonitas hoy día, y intruidas por pegmatitas. Esta es la lente de la cámara. Estos son un cristal de feldespato y el pegmatito muchísimo deformado. Una otra visión de la misma cosa, de las mismas rocas. Eso lo publicamos hace algunos años en este trabajo. Una interpretación sobre esta roca. Hace como casi 1 kilómetro de ultramilonitas. Esto es muy raro, ver rocas así tan deformadas. Y estas milonitas en algunos lados son overprinted por pseudotaquilitas, como se ve acá. Son bastante comunes eso, pero no sabemos la edad, tal vez que sea de edades andinas. Eso es una otra imagen de una pseudotaquilita así, una roca milonítica brechada, y aquí viene el fundido de la pseudotaquilita, un poco plegado, y vidrio con clasto dentro, que como vimos en la sesión delgada. Bueno, a ver. Aquí voy a empezar entonces con el D1 del complejo Tolombón.
que también describimos antes en varios artículos de Finch y Wolfram, que son los estudiantes que hicieron su doctorado ahí. Y dominantemente lo que se ve es un empuje para el oeste. Eso es contemporáneo al pico de metamorfismo y anatexia, y la fusión parcial. Y esa es una foto del artículo ese, con los pliegues y un leucosoma en posición plano axial, extrayendo los fundidos de la roca. Eso es común en el Solomon Complex, que se ve también los fundidos en los planos de empujón, de empuje, son comunes. Y en StereoNet lo que se ve son las lineaciones acá, en la región en roja, aquí, las lineaciones más que nada buscando al este y demarcando un empuje para el oeste. Así que son estos todos los empujes que vemos ahí. En contraste, en el lago del Sapo se ve las lineaciones en verde, marcados al norte y al sur. No hay lineaciones en el oeste o el este. Y lo que se ve ahí es que el D1 se continuó como un empuje para el sur, con estas lineaciones norte-sur. En todos los lados se ve una constricción muy, muy fuerte, y las lineaciones se puede ver desde lejos en las rocas. Y como dice antes, los flancos de los pliegues, ven que esas son las foliaciones en negrito acá, los pliegues tienen movimiento dextral en un flanco o sinistral en el otro flanco, y lo que quiere decir es que es un empuje al sur que está plegado. Eso es lo que se ve dominantemente. En todos los lados, el tope para el sur. Bueno, esa es la comparación de los dos diagramas en el Tolombón, en el lago del Sapo, y las lineaciones que son muy contrastantes, obviamente. Así que cuando cruzamos la zona de cizalle de Pichau, estamos estructuralmente en regiones completamente diferentes, distintas, que al principio nos pareció muy raro, pero despacito las evidencias se puso clara y lo significado también, y esto que voy a hablar un poco más ahora. En esta región, justo al sur de la zona de cizalle del Pichau, el lago del Sapo, como dice antes, es el footwall. En el footwall, abajo de la zona de cizalle, se ve preservados litones de la deformación anterior de D1 en roja. Entonces, en estas regiones, ahí sí se ve las lineaciones buscando para el este, y está indicada acá. Estos son en los litones, esos en negro son las lineaciones. Y se ve que gradualmente rotaciona para el norte-sur. Esta es la única área, esta áreacita, al sur de la zona de Zaya, donde se ve la relación entre las dos fases de formación. A lo más al sur, en el lago del Sapo, lo que se ve son pliegues muy grandes, muy largos, y las alineaciones norte-sur muy fuertes. Así que por estas relaciones sabemos entonces que la deformación en roja de topo para el oeste es la de D1, y que la de topo para el sur es más tardía, viene después. Y en el lago de Sapo, durante D1, también vemos que sufrió anatexia, se fundió la roca, así como un pliegue, que también tiene leucosomas en posición plano axial, indicativa de la fusión durante el plegamiento. Y interesante es que se ve en migmatitas como esa dos fases de leucosomas, una paralela a las capas
y otra diagonal a las capas. Ahora, todos nosotros que trabajamos con migmatitas sabemos que no se puede decir siempre, bueno, voy a empezar nuevamente. En migmatitas, leucosomas cruzando una a las otras son comunes, así que hay bastante de eso. Y no se puede decir si es de una fase solamente de fusión que se está desarrollando o que son varias fases, así varias fases temporalmente distintas. Pero así que eso va a ser parte de la discusión acá en la Sierra de Quilmes, de cuántas fases, cuánto tiempo llevó la fusión parcial de las rocas ahí en Quilmes. Pero hay indicaciones que puede haber llevado bastante tiempo con diferentes leucosomas se formando. Una otra cosa, esa es la roca rica en calcio, con hornblenda, biotita, plagioclasa, epidoto, no sé, alanita, titanita y un poco de escapolita raro, clinopiroxeno. Así que ocasionalmente se ve graded bedding, pero no se ve en la foto esa, pero se ve la fusión parcial y un poquito de hornblenda peritéctica formándose cerca de los leucosomas. Eso es indicativo de temperatura baja y alta actividad de agua, probablemente presencia de una fase rica en agua. Y que se ve muy fuerte la presencia de esta roca en la región esa de Agua del Sapo. Y estas son algunas fotos de la deformación en la Agua del Sapo. Es fortísima la zona de la cizalla de la roca. Eso, un afloramiento vertical, se ve el tope para el sur, que está indicado por la flecha esa. Tope para el sur, los pliegues de cizalla en esta roca. Es una otra, eso es una intrusión granito-pegmatítica que también está muy cizallada nuevamente con el tope para el sur. Eso es el background de deformación en Agua del Sapo. La deformación es muy fuerte, muy fuerte en todos los lados. Es muy difícil definirse una zona de cizalla porque todas las rocas son una zona de cizalla, básicamente. En microestructuras, en el microscopio, se ve, esta es la metapilita aluminosa, con granates, silimanita y feldspato, mica fish, y esta es la roca más cálcica y que se ve, que quería mostrar acá, es la alanita con epidotas alrededor y también titanita, aquí más epidotas, o será epidoto, no sé. Hay hornblenda en esta roca, pero no se ve en este corte. Así que en el lago del Sapo hay también muchos L-tectonites, rocas definidas por su lineación. Aquí se ve este afloramiento en 3D y una parte casi no se ve una foliación muy definida, pero tal vez algunas granulaciones. En el otro lado se ve la alineación en 3D muy fuerte alrededor. Y acá se ve la alineación también. Esta alineación en todo lado en Agua del Sapo se ve de lejos. Pero en el Tolombón, el complejo Tolombón, al contrario, es muy difícil verse la alineación, más difícil. Hay que tener una lupa y vérsela con mucha atención. Bastante distinta la deformación. Ese es un otro L-tectonite, el flanco con una alineación muy fuerte, pero el frente acá no se ve muy bien, pero acá está la alineación. Así que en 3D se ve que es una alineación más que una foliación. Esa es una leucogranita con turmalina. También en el flanco una alineación fuerte, pero desde frente no se ve nada. Esas son las turmalinitas y no se ve una foliación. Así que una L-tectonite, muy claramente. Y
A veces vemos pliegues en vaina, sheath folds, como indicado acá. Pero ese es más difícil de verse. Pero ahí están. Entonces, para confirmar que estábamos viendo una constricción y que no es... muchas veces lineaciones fuertes en neotectonites pueden formarse a partir de la sobreposición de dos fases de deformación. Pero entonces, para confirmarse lo que estamos viendo una constricción, hicimos Crystallographic Preferred Orientation, o CPO, CPO en inglés. Así que elegimos una región rica en cuarzo, esta capa rica en cuarzo, con menos de 10% de una otra fase, más que nada micas. Hicimos la Crystallographic Preferred Orientation. Esta es una StereoNet y que se ve que el padrón que se ve es muy similar al de constricción en el diagrama de Sullivan. Así que estamos viendo que el D2 en el lago del Sapo es una deformación constriccional más que nada. Así que las estructuras en el lago del Sapo de D2 son todas estas estructuras del libro de Bashir and Trau son muy comunes. Las vemos por todos los lados en rocas muy fuertemente deformadas. Así que tenemos eutectonites y los ejes de los pliegues que están indicados acá en el mapa son paralelos a la dirección de transporte, y eso indica una constricción no coaxial con el tope para el sur, como ya dice varias veces. Bueno, así vemos la evolución del sur del Sierra de Quilmes. En rojo están el Tolombón oeste, los complejos de este. Estas son las zonas de cizalla muy anchas, de Pichao, del Filo. Y en verde, el Agua del Sapo, que está plegado con pliegues norte-sur, no cilíndricos, pero básicamente, bueno, subhorizontales los ejes, fuertes lineaciones también subhorizontales y con tope para el sur, en zona de cizallas, en los flancos, en los topes de los pliegues. Donde se mida, donde se vea, es el tope para el sur. Eso es una origin parallel stretching, estiramiento paralelo a la orogenia, empuje para el sur. Así que el fútbol de la zona de cizalla de Pichao, por abajo del Tolombón, pudo recordar, record en inglés, una deformación que no se ve en el hanging wall. Así que imaginamos que el fútbol se mantuvo caliente en cuanto que el hanging wall se enfrió, no se deformó mucho, pero fue llevado para el sur por la deformación en el Agua del Sapo. Así que el hanging wall se mueve para el sur, por arriba del Agua del Sapo. Y el Agua del Sapo todo es como permite este flujo de las rocas del hanging wall para el sur. Así que el complejo Tolombón está por arriba del Agua del Sapo, se mueve para el sur. Lo importante es que es paralelo a la orogenia y no perpendicular. Así que se inició perpendicular a la orogenia en el D1, pero continuó como una deformación paralela a la orogenia con el tope para el sur. Y para una escala, más o menos eso sería 10 kilómetros el espesor, bueno, la escala de este diagrama. Así que, ¿por qué hubo una mudanza del D1 para el D2? Imaginamos algo así, que en el D1 era un plane strain, o básicamente plane strain, con estreses horizontales, más o menos este-oeste,
y que llevó al encurtamiento de la orogenia perpendicular a la orogenia con el thrusting para el oeste, con un espesamiento cortical ese. Y después empezó el D2 constriccional. Este es el strain prolato, discúlpame, o prolato. Y eso con el empuje para el sur. Entonces estaba construyendo la orogenia más para el sur. Y eso es un resultado de un balance entre el estrés horizontal este-oeste y de los estreses gravitacionales relacionados al espesamiento de la corteza. Y eso quiere decir que había espacio todavía en el sur para espesar la corteza todavía más, que ya no había más para el norte. Entonces había un imbalance entre la parte norte y el sur, que hizo con que el complejo Tolombón se moviese o se trasladase para el sur. Así que las conclusiones de la primera parte de la charla sería algo así. En resumen, esto que ya había mostrado este diagrama anteriormente, que las milonitas forman un complejo de zonas de cizallas en splay, con el Tolombón oeste en el hanging wall de la zona de cizalla, con el lago del Sapo por el footwall. Y así que la corteza se espesó y empezó el plegamento también se empezó acá. Y después de eso hubo un balance entre los esfuerzos relacionados a la gravedad y los esfuerzos laterales tectónicos. Y la orogenia entonces se continuó para el sur. Esto es la flecha en dirección a ustedes. Una deformación muy fuerte constriccional que fue desarrollada más que nada en el footwall de las zonas de cizalla. Eso se dice acá en el número 2. East-west shortening, siempre hubo eso, desde el D1 para el D2, pero la diferencia es que las fuerzas relacionadas a la gravedad, a gravity, se tornaron más fuertes por el motivo del espesamiento cortical. Así que D2 se tomó más que nada en el hot footwall, que estaba todavía caliente y todavía podía deformarse muy fácilmente comparado con el hanging wall. La mudanza debido al espesamiento, la mudanza de D1 para D2 fue debido al espesamiento cortical. Así que el empuje para el sur indica una mudanza en el balance de las fuerzas, y posiblemente la corteza no era tan espesa para el sur, facilitando entonces el movimiento de las rocas rumbo al sur, paralelo a la orogenia. Así que antes que empezamos la parte 2, que es sobre las titanistas en relación a la deformación la geocronología, quería compartir algunas fotos de campo de la Sierra de Quilmes. Esto es ya muy alto en una región bastante fría, donde hicimos campamento. Esto está por encima. Cafayate está en el valle acá, que se ve. Y no se ve Cafayate, pero se ve el valle. Y ahí está la carpa de Alfonso. Aquí están los burros que hicimos los cortes con los cruces de la montaña. Es muy cerca del Abra, a 4.000 metros y pico. Y un otro puesto donde quedamos nosotros. Y eso soy yo después de algunos días en el campo, ya medio así desesperado. No. Y la cultura indígena por todos los lados, la vimos mucho eso. Y bueno,
volvemos entonces a la charla. Tanto de uno cuanto de dos, ambas estaban asociadas a anatexia. Esto es una foto de esta región en el Tolombón. Alta temperatura, granates fundidas y, bueno, migmatitas y un empuje muy sencillo por aquí. Y esto es la foto que mostré antes de la fusión en D2 en el lago del Sapo. Bueno, así que había alta temperatura tanto en D1 cuanto en D2. Y entonces queremos saber cuál es la edad de fusión en estas rocas. Así que teníamos zircones, monazita, titanita, así como un laboratorio. Así que la medimos todo. Esas son imágenes en backscatter de las titanitas. Se ve un zoneamiento de las titanitas, unas partes más oscuras, otras más claras. Es una monazita con poco zoneamiento. Claramente los zircones con zoneamiento oscilatorio. Queríamos saber entonces, por medir los isótopos de uranio-plomo, así como las trazas, queríamos entender mejor o determinar las edades de cristalización del magma, de la anatexia, al pico de metamorfismo, y saber algo sobre la historia de enfriamiento de las rocas esas. Bueno, ya habíamos publicado algo sobre las migmatitas y granitos del complejo Tolombón, con muestra que viene de acá, de la parte más lejana de la sierra, y eso fue publicado antes con muchos compañeros, y lo que vemos es que hay en los zircones hay una grande variación de edades, desde 505 millones de años a 440 millones de años. Esto es esta muestra es un granito, pero un granito que se fundió. Así que interpretamos que el granito en sí mismo era famatiniano y que se fundió durante el famatiniano. Y eso necesita que hubiera varios ciclos de anatexia, uno para formar el granito, otro para fundir el granito. Así pensábamos cuando estuvimos en el campo, salimos del campo con la idea de, bueno, son granitos famatinianos que se están fundiendo. Debemos encontrar por lo menos dos edades. Lo que encontramos fue un rango muy alto de edades, que lo dividimos estadísticamente en varios ciclos. Si estos ciclos son reales o no, todavía podemos discutir muchísimo, pero lo que es real es que hay una variación de edad de zircones de 60 millones de años. Desde entonces hemos medido más de 1000 edades de puntos de análisis en zircones de granito del Tolombón, y sale lo mismo rango de edades, básicamente. Así que usamos el laboratorio nuestro en Monash en el mode split stream, así que se llama LAS, Laser Ablation Split Stream. Una parte del láser va para un equipo que mide las trazas, y una otra parte va por un otro equipo que mide lo uranio-plomo. Así que del mismo punto, en una titanita como esa, sabemos tanto la edad cuanto las trazas. Y así que podemos hacer bastantes trabajos interesantes. Primero hicimos los zircones. Los colores son de cada color es de una muestra. Y no salen bien en el lago del Sapo, quiere decir, no hay muchas edades famatinianas de zircones en el lago del Sapo. Mismo con toda la anatexia, los zircones no crecieron mucho, así que son más que nada pequeñas capas muy finitas en los zircones. Pero el rango de edades ahí está, un rango muy parecido con los rangos de la roca de Tolombón, y con 2 puntos, mira,
bajo de 440 millones de años, 420 y pico. Bueno, muchos de nosotros, incluso nosotros, íbamos a decir, bueno, eso tal vez que sea outliers o hubo algún problema, no sé, no lo consideramos porque tal vez que ya sea más joven que el Famatiniano. Pero vamos a ver con las titanitas que eso no es así, tal vez. Pero antes de las titanitas, monacitas. Eso fueron los resultados de 3 muestras de monacitas. No salieron edades pampeanas, que viene justo acá antes de 500 millones de años. Todas las edades son famatinianas con un bello pico un poco más joven que 460 millones de años. Un rango de edades. Pero mira, la sur tiene edades que van más allá, más jóvenes que 440 millones de años, incluso una edad de 380 millones. Bueno, así que las edades de la Blue Sample van más allá de 440 millones de años. Tampoco sabemos lo que hacer con eso, pero sabemos que en Finch hemos datado monacitas en el lago del Sapo entre 440 y 410 millones de años. Y no sabíamos qué hacer con eso tampoco. En Finch tampoco sabíamos lo que hacer. Y eso es distinto de las monacitas que datamos en el lago del Sapo. Así que hay una cosa rara con eso de Finch, pero vamos a ver lo que sale en las titanitas. Así que aquí estoy mostrando 4 Roberto, muestras. ¿Sí? un segundito, te molesto. ¿Vos podés ocultar el cartelito que tenés ahí? ¿Este cartelito? Sí. Perdón, ahí está, ahí. gracias, gracias. Perdón. Pensé que solo yo podría ver ese cartelito. Bueno. ¿Continúo? Sí. Bueno. Entonces, esos son titanitas de las rocas ricas en calcio, de las turbiditas, con la mineralogía esa. Y mira, tiene epidoto y alanita. Y acá están las edades de las monacitas. Estas son las edades de la monacita de Finch. Eso de Pablo, todas de agua de sapo. Y 4 muestras de titanita y 2 muestras con edades muy marcadas, alrededor de 460 millones de años, muy parecidas a las de la monacita, pero 2 otras muestras con edades más jóvenes, con picos más jóvenes que 440 millones de años. En realidad, entre 440 millones de años y 380 millones de años. Esta, la negra, tiene un pico a 410 millones de años, pero un rango bastante ancho para las dos. Estas 4 muestras son muy similares en el campo. Decíamos, bueno, son iguales, tanto en el campo cuanto en petrografía. Son básicamente idénticas, con la misma mineralogía, pero marcan muy distintamente 2 grupos de behavior, ¿no? de estilo. Y conjuntamente tiene un rango de más de 100 millones de años de edades de titanita. El modelo termodinámicos que hizo Pablo salen como los picos termales, bueno, picos de PT en agua de sapo alrededor de 725 grados y 5 kilobares. Y vamos a volver a este punto en un ratito. Y así que sacamos estas 4 edades de 4 grupos, pero hicimos más. Pero antes que demos más, eso es para mostrar los resultados de cada uno de los grupos Obviamente, las titanitas tienen tiene el plomo común muy alto, y así que se proyecta las edades de cada uno de estos puntos para obtener un rango de edades de una de las muestras. Este es el rango de la otra.
las escalas de estos dos diagramas son exactamente iguales y se ve el distinct behavior. Son muy distintos los resultados. Pero hicimos más muestras. Por ejemplo, estas dos en el inset acá, se ve que tienen el rango entero desde 500 y pico hasta 300 y, bueno, 400, 380. Y mismo, si volvemos a las 4S, los dos grupos tienen una región donde se overlap, las dos están ahí, con edades que también van más allá de 440 o más allá, más altas que 440 también. Así que hay bastante overlap entre todas las muestras. Así que hicimos un grupo de muestras y se ve el rango de edades, se confirma, y quería mostrar estas dos entonces. Entonces, ¿por qué tenemos el LAS? Hicimos también las tierras raras. Así que este es un grano de titanita. Se ve la zonación, una parte más clara, una parte más oscura. Hicimos un dato acá y una allá. La roja, con una edad más vieja, más grande. El verde, una edad más joven. Y se ven las tierras raras muy, muy distintas, con las tierras raras livianas mucho más bajas en las rocas más jóvenes. So, young titanite, low rare earth, bajas tierras raras livianas. ¿Ok? Dentro de un mismo grano, pero también entre las muestras. Así que los colores son los mismos acá. El rojo es el rojo, el negro es el negro, el azul es el azul. Y esas son las medias de edades de esta roca. Así que básicamente 460 millones de años, 460 millones de años. Las dos rocas con medias más antiguas tienen las tierras raras livianas altas, muy altas. Las dos más jóvenes, la azul y la negra, con edades medianas de 400 millones de años o 420 millones de años, tierras raras livianas muy bajas. Así que hay una relación entre las edades y las tierras raras. Entonces, la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de esta depresión en tierras raras livianas en las titanitas jóvenes? Bueno, la pregunta entonces es, ¿cuáles minerales compiten con la titanita por las tierras raras livianas? Bueno, esa es la mineralogía y tiene todos estos minerales, incluso epidoto y alanita. Epidoto y alanita. Minerales con rocas, con tierras raras livianas muy, muy altas. Así que esta es la petrografía de la roca, alanita, epidoto, y en el SM, aquí la alanita, una epidoto rica en tierras raras y un epidoto menos rica alrededor. Pero todos estos tres minerales obviamente tienen muchas tierras raras livianas. Así que debe ser una competición entre las dos. Y en la literatura encontramos algo como este diagrama de Spear, y que se ve el P, presión contra la temperatura, para rocas ricas en calcio, con 2% de calcio. El boundary, el borde entre la estabilidad de monazita y alanita, está por acá. Y tenemos como 5 kilobares, la línea roja, y 725 grados. Estamos justamente en el boundary entre monazita y alanita.
claro, nuestras rocas tienen un poco más de calcio y eso quiere decir que esta línea, este boundary entre las dos está en temperaturas y presiones más altas. Esta línea acá es para rocas con 1% de calcio. Así que el aumento de calcio empuja la línea más para allá, el boundary más para temperaturas todavía más altas. Así que interpretamos que es justo este cambio de monazita para lanita que causa la diferencia, causa esa depresión en tierras raras levianas en las nuestras titanitas. Así que después de 440 millones de años, las titanitas están en competencia con la lanita por las tierras raras y las epidotas también. Así que si pusemos ahora los resultados del Zircon in Titanite geotermometría, así que la geotermometría esa, de Hayden et al., sale que todas las titanitas tienen zircones que están alrededor de la línea esa de 725 grados. Esta es la edad a 500 millones de años, 440 es esta línea, están un poco más altas que 725 grados y después cale muy despacito con el tiempo, cale la temperatura un poco, pero no mucho, hasta hacia 380 millones de años. A ver, algo así interpretamos. Es que justo esa diferencia o este cambio en esta región de 440, 430 millones de años estabiliza más que nada las salanitas que consumen las monacitas y que así competen por las tierras raras levianas que causa los bajos valores de tierras raras en las titanitas más jóvenes. So, sustained high temperature. Esto indica una alta temperatura que lleva desde 500 millones de años, tal vez 480 si quiere, hasta 380 millones de años, temperaturas por allá de 700 grados, por muchísimo tiempo. Y baja despacio con el tiempo, más que nada a partir de 430 millones de años. Así que, en resumen, si tenemos las tierras raras en titanita, tierras raras levianas en titanita, la edad, tenemos la temperatura acá en este eje, y vemos las titanitas más antiguas a temperaturas un poco más altas, que no están en competencia con las salanitas. Y a partir de los 440 millones de años, la temperatura baja gradualmente un poco y la monacita se va a lanita y a epidot. Y entonces esa es una retrogresión que se ve. Entonces lo que estamos midiendo en la titanita más que nada es el camino de retrogresión de la roca. Así que la mudanza, el cambio de tierras raras a partir de los 430 millones de años es por causa del enfriamiento de la roca, un poco gradual y despacio, con la estabilización de alanita y epidoto que crecen más a partir de los 725 grados, más o menos, ¿no? No sabemos exactamente. Entonces, we are dating retrogression. Lo que estamos midiendo en la titanita es retrogresión, pero todavía por allá, por arriba de 700 grados. Entonces, la conclusión de la titanita es que están marcando más de 100 millones de años de temperatura por allá de 700 grados, con una fusión entonces, con enfriamiento que llevó 50, 60 millones de años
a partir de 430 más o menos a 1 grado por millón de años, muy, muy despacio. Y el decréscimo en tierras raras livianas, en las titanitas jóvenes, eso marcan la retrogresión de monacita para alanita y epidoto. Así que el D2, el transporte para el sur en Agua del Sapo, llevó de 440 a 410, tal vez todavía más a 390, no sé. Eso porque la paragénesis que vemos es sin cinemática. So, final conclusions. El Bekak famatiniano se mantuvo caliente por arriba de 700 grados, de 500 a 380 millones de años, más o menos, con un periodo de 60 millones de años donde creció los circones en Tolombón con anatexia cíclica, y después un enfriamiento que se recordó o se registró muy claramente en el Agua del Sapo, en el fútbol, de 440 millones de años, todavía con anatexia, pero con un enfriamiento de espacio de 1 grado por millón de años. Entonces la pregunta es, ¿lo que sostiene esta temperatura, estas condiciones, por tanto tiempo? Sabemos que la Puncoviscana tiene elementos productores de calor bastante altos, pero debe haber un input del manto bastante alto en el Bekak, que es natural. Pero no vemos ninguna evidencia en Sierra de Quilmes. Con todos los cruces de todos los campos que hicimos, no vemos indicación alguna de rocas máficas, de intrusiones máficas, o mismo de intrusiones de tipo I con hornblende, nada. Así que en el proceso de más de 100 millones de años, las turbiditas en el margen de Gondwana fueron retrabajadas a migmatitas y granitos y empujadas de vuelta al continente, que hoy están en el margen del continente como rocas cristalinas. Bueno, aquí termino yo y bueno, preguntas creo que habrá. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Excelente la presentación, muy clara. Yo estoy medio oscuro acá. Pero bueno, los que quieren realizar algunas consultas, preguntas, observaciones, lo pueden hacer por el chat. Ahí Lucio va a moderar el chat. Y si no, pueden también activar las cámaras. Te digo, Roberto, que tu portuñol ha desmejorado y ahora es prácticamente 100% español, ¿no? Excelente. No, perfecto. Es un chiste. No, excelente, muy bueno. Se entendió muy didáctica la charla, Roberto, gracias. Se entendió los 40%. No. A mí me gustaría aclarar, antes de pasar a las preguntas, y bueno, por supuesto, felicitarte, Roberto, y a todos los que han colaborado por ese trabajo. Me gustaría aclarar que el vivo de YouTube no salió como esperábamos. Va a salir, digamos, pero lo van a tener que ver en diferido, porque se ve que la conexión estuvo lenta. Y de todas maneras va a salir, va a estar, pero bueno, no van a haber preguntas en el chat de YouTube en estos momentos. Simplemente aclarar eso. Había una pregunta de Ricardo Astiani. Ricardo, sí. Sí, dale, Lucio. Así más arriba. Bueno, hace primero una aclaración cuando Roberto hablaba del retrabajo, overprint, más que todo para los alumnos, esa superposición de eventos. Esa es la cuestión que decía Astiani. Y después otra, dice, cuando dice salir para el sur, ¿se refiere a un fenómeno de escape tectónico? Pregunta. Sí, sería un escape tectónico, sí,
que había los balances de los esfuerzos de estrés era tal que había esta posibilidad de escape para el sur por acompañando este estiramiento muy fuerte y acompañando los empujes para el sur. ¿Se aclaró eso? Sí, sí. Después se pregunta Ricardo, ¿por qué los fundidos emplazados en los planos de empuje? O sea, ¿por qué los fundidos se habrían emplazado sobre los planos de empuje? No sé si... ¿Por qué los fundidos se emplazaron en los empujes? En los planos de empuje, ¿no? Sí. Sí, es bastante común eso, que como cuando la roca se funde, los fundidos donde se acumulan crean una pequeña capa o pequeñas bandas de rocas muy débiles, ¿no? Como débiles, ¿cómo se dice? Muy flojas, que no sostienen el estrés y que se empiezan a mover. Y como cuando se mueven, ahí sí se pone los empujes. Y hay un feedback entre los empujes y la migración de los fundidos dentro de la orogenía. Así que se acumulan ahí, pero ni siempre en grandes volúmenes, pero lo suficiente para facilitar los movimientos. Ok. Fernando Jón levantó la mano. Si querés activar el micrófono, Fernando. Hola, Roberto. Hola, Fernando. Una pregunta muy básica. Cuando explicas que Tolombón monta a Agua del Sapo, queda la temperatura en Agua del Sapo y teóricamente Tolombón es lo más caliente que viene de abajo. Sí, bueno, todo eso claro, el Tolombón estaba bastante caliente cuando está montándose sobre el Agua del Sapo, ¿no? Y eso se ve, que si uno camina de la base del Tolombón hacia las Milonitas, las temperaturas en la base del Tolombón son muy calientes, son como ortopiroxenio, granulitos, todo eso. Entramos entonces en las Milonitas, que son de fase de anfibolita, y después cruzamos al Agua del Sapo, que justo en el fútbol es de fase de anfibolita. Pero eso se puso en la parte más temprana del Famattiniano, se hizo ese cabalgamiento, se hizo entonces, y ahí se calentó gradualmente el complejo Agua del Sapo, se calentó desde entonces, calentó más por estar por abajo de las capas del hanging wall, y ahí se puso más flojo y capaz de ¿cómo se dice?, de se deformar, ¿no?, dúctilmente, y se fundir. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. Hay una consulta o una afirmación de Roberto Martino. Dice, no sería un escape tectónico en el sentido de un deslizamiento de rumbo, sino en comprensión por carga tectónica. Se me desplazó justo la pregunta. Te lo digo, te lo expreso, si querés en palabras. Eso, sí, Roberto. Sí, la pregunta fue si había un escape tectónico. En realidad el escape tectónico se da en compresión con deslizamiento de rumbo. En este caso hay una compresión, hay cabalgamientos, entonces la carga tectónica del techo hace de que el piso fluya y esa fluencia se hace paralela al orógeno. Eso es lo que le entendí de la charla y es lo que en otros orógenos ocurre. Sí, bueno, concordo, está bien eso. Una pregunta, digamos, asociada a eso. Entonces, entre D1 y D2 no habría una gran diferencia, o sea, de edad, sino que serían deformaciones progresivas, no son deformaciones superpuestas. O sea, bueno, D1 y D2 son progresivas, no son eventos discretos.
Sí, en mi ver sí, bueno, ahí entramos en los problemas de definiciones en estructural, ¿no? Claro, en mi parecer son progresivos, pero se ve distintamente como lo que se ve en el campo son obviamente estructuras muy distintas, que en el campo se diferencia entre D1 y D2. Pero si quieres llamar todo de D1, pero ahí no perdemos la habilidad de separar y de referírsenos a cosas distintas. Aquí, así que en el campo el resultado de una deformación progresiva son deformaciones muy distintas y que por eso yo la divido en D1 y D2. Pero sí, en mi parecer, hubo siempre una compresión este-oeste perpendicular a la orogenía, y que a un cierto momento hubo un cabalgamiento rumbo al sur paralelo a la orogenía por imbalances o falta de balance, como se llama, no sé, en toda la orogenía, en los estreses verticales que se había ahí. Y para mí se llama eso como escape, o es un tipo de escape, pero no es de rumbo, eso es cierto aclarar. Es un escape de cabalgamiento, a mi parecer, pero si quieres llamar eso de otra cosa también es posible, ¿no? O definírselo de maneras distintas. Diferentes escuelas tienen distintas definiciones. Pero así lo veo yo. Perfecto. Hay una consulta de Ricardo Bastini. No sé si Ricardo querés hacerla directamente. Hola, había capaz que más de una, pero en realidad, siguiendo lo que preguntó Fernando Jón, y también de alguna manera, digamos algo relacionado, observó Roberto Martino, es que no comprendo bien si el fenómeno que se interpreta es de escape o solo gravitacional o ambos. Digo por los cambios de temperatura progresivos que hay. ¿Y por qué habría ocurrido con cinemática hacia el sur? ¿Qué idea tienen con respecto a la cinemática hacia el sur del escape, digamos, top south, para la última etapa? ¿Por Sí, qué razón? es una pregunta muy buena y un poco difícil de explicárselo y no comprendemos totalmente todavía. Pero sí, si fuera solamente un escape gravitacional, de eso genera en la mente una idea de que fuera como un domo gravitacional, como isostático, y eso sería acompañado de movimientos normales. Así que todavía el movimiento no es normal, así que había un imbalance. ¿Imbalance es la palabra? Una falta de balance entre los estreses en el norte y los estreses en el sur, que causó con que hubiera un esfuerzo activo en rumbo al sur, pero ese es un esfuerzo gravitacional todavía, pero es que los estreses son más grandes en el norte que en el sur. Así que no es sí, y que se resultó en un empuje para el sur. Pero la otra es de cambiar los estreses y hacer con que los estreses verticales fueran más grandes que los estreses horizontales y con un imbalance en la dinámica. Es la dinámica que es la diferencia, no es como cuando uno piensa en los estreses de manera más o menos estática, en 2D es una cosa, pero en 3D los estreses se resolvieron de esta manera, con un empuje para el sur, para causar un espesamiento cortical y un balance a final de cuentas, un balance entre el norte y el sur.
Muy bien. Alguien pregunta, si la titanita joven cristalizó en competencia con epidota y alanita, ¿cómo explica una temperatura tan alta, superior a los 700 grados, en fases de anfibolita superior, donde epidota no es estable? Bueno, es que es estable. La epidota es estable en la fase de epidota amphibolite, pero depende bastante del contenido de calcio. Así que las epidotas estaban estables ahí en estas condiciones. Y bueno, no sabemos exactamente las edades de las epidotas, ¿no? Así que la temperatura, la monacita se transforma en alanita o tal vez en la alanita con altos teores de tierras raras, pero viene caliente desde entonces, ¿no? Así que no sabemos que todas las epidotas que vemos son a partir de 700 grados, ¿no? Porque la historia continúa hasta hoy día, ¿no? Así que están a 20 grados, qué sé yo. Así que no sabemos que todo el contenido de epidoto ahí sea relacionado al enfriamiento a 700 grados, ¿no? Pues continuó después a 650, 600 grados, etc. Pero la epidota estaba estable ahí también. Una pequeña porción modal de epidote, ¿no? Eso quiere decir. Que la porción modal aumenta con el enfriamiento por abajo de 700 grados, seguramente. Bien. Aquí Mauricio González Guillot dice, muchas gracias Roberto, muy buena charla, y hace una pregunta, ¿cuál es la temperatura de cierre de la titanita? Pensando en datación de rocas magmáticas básicas. Sí. Bueno, esa es una pregunta a la cual yo no puedo responder, ¿no? Pero que hay muchas discusiones en la literatura, incluso que hay la cuestión de la difusión en titanita, que claramente es lo fundamental para el cierre de la titanita. Y nosotros hicimos con Pablo Farías, hicimos muchos esfuerzos para intentar comprender si hubo difusión de titanita por abajo de 700 grados o en cualquier momento, y no podemos demostrar que hubo difusión. Así que a mi parecer en estas titanitas de Quilmes no hubo una difusión fuerte, y que sí hubo un crecimiento de titanitas en este tiempo sin una difusión fuerte, pero si estuvieran abiertas o no, eso es un asunto muy amplio y más allá de mi conocer, ¿no? Tal vez que Alfonso lo sepa mucho más que yo. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo está, Roberto? Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Bueno, con respecto al cierre de la titanita, los últimos trabajos hablan de una temperatura bastante más alta de lo que se pensaba. Se está hablando de 850 grados, básicamente porque se encuentran núcleos muy antiguos, digamos, preservados por largos periodos de tiempo. Estos están los trabajos de Matthew Cohn en la región de Trondheim. Básicamente lo que pasa ahí es que originalmente todo el mundo se guiaba por coeficientes de difusión experimentales del plomo en titanita, y después lo que se vio es que los mismos coeficientes calculados en titanitas naturales daban siempre más altos, porque se preservaban estos núcleos. Y después se vio que, por ejemplo, el plomo y el estroncio se comportan muy similar, digamos, tienen una valencia similar y un radio iónico similar, y el estroncio tiene un coeficiente de difusión mucho más lento que el plomo. Entonces, hay todo un trabajo experimental que todavía está en proceso, digamos, para determinar bien cuál es la temperatura de cierre del plomo, ¿no? Bueno, a mi parecer, todo este mundo de geocronología, incluso los zircones, las monacitas, titanitas, todavía no sabemos mucho de su
manera de behavior, ¿no? De ser, de evoluir mismo. Y tenemos que siempre estar abiertos a cuestionar, ¿no? En diferentes rocas, en diferentes estadios, en diferentes orogenías, tienen diferentes modos de vivir, ¿no? De ser. Y a cada uno tiene que intentar comprender las rocas que están trabajando, ¿no? Directamente. Claro, con base en la literatura, pero no puede ser solamente la literatura. Por eso me pregunto yo, si realmente estos resultados todos de las titanitas con 120 millones de años son reales, ¿no? Esto intentamos de todas las maneras de falsificar los resultados, quiere decir de challenge, ¿no? Los resultados, de ver si hubiera otras alternativas. No encontramos otras alternativas válidas que serían aceptadas, pero no quiere decir que es la realidad, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy día y cabe a nosotros de averiguar, preguntar y cuestionar, ¿no? Si es válido eso. Pero cuanto a las titanitas de nosotros, tenemos evidencias también en los circones y en las monacitas que ocasionalmente generan edades muy jóvenes, así de 410. Un circón de 410, una monacita de 420. Y nosotros miramos y decimos, ¿pero qué es eso? No sabemos, ¿no? Y ahora con las titanitas que hace un gran grupo y donde también tenemos alguna información sobre las temperaturas relacionadas a las edades, bueno, se puede empezar a interpretar y decir, bueno, hay algo aquí, ¿no? Pero puede ser que el Famatiniano se quedó caliente hasta 400, 390 millones de años. Esa es la cuestión que, bueno, como investigadores, todos nosotros que estamos involucrados en eso, tenemos que averiguar. No está probado, ¿no? Por los resultados no probamos, pero generamos la cuestión con bases, bueno, sólidas, pero todavía se puede cuestionar, ¿no? Y bueno, y depende entonces de la cuestión eso, de cuánto la titanita, bueno, cuándo la titanita va a cerrarse o no al plomo, y toda la cuestión esa está todavía en abierto, como lo explicó Alfonso. Bueno, gracias Roberto y Alfonso. Hay una consulta de Augusto Morosini. ¿A qué edad habría comenzado la constricción lateral? Muy bueno. No sé, pero de manera más simple, ¿no? O simplística tal vez. Quiere decir, un pensamiento sencillo sería que empezó después del cierre ese de las rocas migmatíticas que vemos en Tolombón, así que por los 440 millones de años, por ahí, los circones en Tolombón están cerrándose, las migmatitas están se enfriando en el Tolombón y que tal vez que el Tolombón tenga un poquito de evidencia del D2, pero no la vimos o reconocemos, pero ahí sí más que nada está en el agua del Sapo. Así que imaginamos que se calentó después de los 440 y el flujo para el sur se empezó por ahí, 440, 430. Pero no sabemos, en realidad es una cuestión en abierto, ¿no? Perfecto. Ahí Juan Otamendi hace un comentario. Juan, si querés hacerlo directamente. Gracias, Lucio. Estoy con internet, como estos tiempos, muy inestable. Por eso lo puse escrito y lo puse en inglés para que lo entienda la pregunta el profesor Weinberg. Pero la cuestión es, primero, muchísimas gracias por la charla, impactante, y bueno, muchas gracias por la contribución esta que ha hecho a la geología argentina con tanto detalle en la Sierra de Quilmes. La pregunta es posiblemente esté mejor escrita que lo que la puedo hacer. Cuando uno escucha escape tectónico, lo vincula directamente a orógeno colisional.
Eso es lo que aprendimos de manera convencional, y el escape tectónico está vinculado a los márgenes de un orógeno colisional, a lo que aprendimos de manera convencional, o sea, la parte periférica. Si ustedes vinculan el escape tectónico a una colisión, ¿y a cuál? No, bueno, gracias, Juan. Buena pregunta esa. Y bueno, gracias por las palabras. Sí, no veo la orogenia esa más que nada. Bueno, hubo la colisión con... Bueno, voy a empezar nuevamente. No lo veo como una colisión continental como el tipo ese de India y Asia, ¿no? Sí hubo algo colisional, una cosa mucho más pequeña, como el arribo de la precordillera, algo así, ¿no? Y que eso es lo que contribuye para el encurtamiento de la corteza por ahí, pero no lo que conocemos por escape tectónico que viene de los estudios colisionales es porque están bien expuestos y se encontró ahí, pero los principios no vienen solamente bueno, no son restringidos a colisiones continentales, sino que lo que necesita es que haya un encurtamiento cortical, los esfuerzos corticales de encurtamiento y bueno, y pasa lo que pasa. Así que en una orogenia acrecional que sea, si hay diferencias entre una parte de la orogenia y otra parte de la orogenia por motivos geométricos por ejemplo, la zona de subducción o el arribo de terrenos extraños, tectónicos, ¿no? Terreno como mar o precordillera, puede llevar a estos imbalanzos regionales y que puede llevar como a un behavior, ¿no? A un movimiento así como ese, laterales de escape, por así decir, pero que son paralelos a la orogenia por motivo ese de diferentes evoluciones en diferentes partes de la orogenia por razón de las geometrías y dinámicas de la zona de subducción. Y bueno, y así que también se hace más ancho, ¿no?, la perspectiva, ¿no?, de las colisiones y de los escapes, que sea escape o que sea cabalgamiento, ¿no? Bueno, las definiciones distintas sobre rumbo o cabalgamiento. No sé si fui muy claro, pero bueno, es por los motivos de variaciones geométricas y de esfuerzos en la orogenia acrecional. Así veo lo que pasó por ahí. Bueno, gracias Juan por la participación. Y hay una pregunta de Ricardo Astini, dice la última. ¿Existiría alguna consistencia con cinemáticas de rumbo en otras regiones de Pampeanas para la etapa 2, digamos más joven o achaliana, por así decirle? Entonces entiendo la tectónica acrecional. Podríamos explicar estos supuestos eventos discretos, o sea, el famatiniano y el achaliano. Pregunta. ¿Puede repetir? No sé si comprendí bien cuál es la pregunta. Sí. ¿Existiría alguna consistencia con cinemáticas de rumbo en otras regiones de Pampeanas para la etapa 2, digamos más joven, o achaliana, que sería, digamos, la última relacionada? Bueno, la respuesta que tengo, gracias por la pregunta, no sé. La etapa 2 puede estar relacionada con movimiento de rumbo, pero no lo sabemos, no hemos podido relacionar la deformación que vimos en Sierra de Quilmes
con deformaciones en otras partes, ni temporalmente, ni tampoco en términos de esfuerzos estructurales, bueno, esfuerzo tectónico. Así que no sabemos, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que haya en una perspectiva más grande, más larga, más ancha, se puede ver las relaciones, pero no sabemos. Y sí hubo esta deformación entre 440 y 400 millones de años, tal vez 390, tal vez 380. Estamos empezando a coincidir con el achaliano, ¿no? Y la pregunta que a mí se me pone es si no hubo un continuo del famatiniano al achaliano, pero obviamente el continuo cambia geográficamente de localidad, ¿no? Así que cuando la sierra de Quilmes se enfría y la deformación, el magmatismo, las migmatitas se enfrían y se terminan, puede estar calentándose y empezando en un otro lado, en la orogenia, y ahí que más al sur o más al norte o más al oeste, qué sé yo, puede haber otras cosas pasando, y alguien viene midiendo, mira, tiene movilidades de 380 a 350 con migmatitas qué sé yo, como las de Dahlquist and so on, o tal vez más después en la costa de Chile de 300 a 350 millones de años a otras migmatitas. Así que cambia de lugar, pero es un continuo. Y este cambio puede ser entonces que refleje toda la dinámica de la margen acrecional, ¿no? de América del Sur en esta época. Así que puede ser que sea un continuo entre el famatiniano y el achaliano, pero que todavía no comprendemos el continuo. Y el otro problema que está relacionado es que cuando salimos de rocas calientes con las migmatitas y granitos, ¿no? Es mucho más difícil datárselo bien. Así que argonio es el próximo que tenemos, ¿no? Argonio. Nunca sabemos muy bien si estamos datando la deformación o el enfriamiento, ¿no? Así que sacamos una argonio de una zona de cizalla en grado esquisto verde. ¿Qué edad es esta? ¿Es el enfriamiento o es la deformación? Y nunca lo sabemos bien, ¿no? Así que rocas calientes son más fáciles de ver y medir y datar, y roca más fría más difícil, ¿verdad? Así que sí la deformación, que el continuo ese se cambia de rocas calientes para rocas más frías, se pierde la capacidad de datárselo bien. Pero no quiere decir que la orogenia se terminó, ¿no? Solo quiere decir que no estamos datando nada muy claramente. No sé, son mis ideas sobre el asunto. Pero infelizmente todavía todo este link no sabemos. Así que tenemos que trabajar conjuntamente para comprender la regional, ¿no? La evolución regional del noroeste y oeste argentino y chileno. Bueno. Perfecto. Ahí, Ricardo Sí. hace una observación que viene al caso de lo que dijo Roberto recién, que dice que la pregunta esta de los esquemas regionales, ¿cierto? Tiene sentido cuando se evalúan las cuencas sedimentarias también. Un poco bien relacionado con lo que acaba de decir Roberto. Por eso, bueno, pregunta ok, Ricardo, y bueno, sería ok, ¿no? Claro, cuencas regionales dan la otra parte de la historia, ¿no? Absolutamente, claro. Bien. Verdequia, Sebastián, dice, excelente charla, Roberto, muy ilustrativa. Gracias. Y tiene una consulta. ¿Cuál puede ser la explicación o la fuente de calor que mantenga la corteza caliente tanto tiempo a relativas bajas presiones? Ya, bueno, es una pregunta perfecta, ¿no? Porque la respuesta no sabíamos nadie, creo, porque en todos los lados que fui yo, en todas las orogenías, siempre se hace la misma pregunta. Hay mucho calor, pero pocas fuentes claras de calor, ¿no? Hay siempre calor en exceso, me parece, ¿no? Los Himalayas, las orogenías en Australia, en Europa o donde sea, en Brasil. Y bueno, será el manto
tal vez. Será underplating de rocas máficas que no vemos por abajo del Punco Vizcano en Sierra de Quilmes, tal vez, pero la sísmica que hay, que no es mucha, pero no indica presencia de eso. En la superficie no se ve presencia de rocas máficas, ¿no? Así que solo lo que podemos hacer es especular, pero debe haber intrusiones mágicas, tal vez, ¿no? Pero no sabemos y no tenemos evidencia de ninguna parte para decírselo. Pero la segunda ley de la termodinámica y que hay que producir calor cuando se deforman las rocas, ¿no? La cuestión es que si ese calor de deformación de las rocas puede generar o mantener o top up, ¿no? Adicionar este calor a la orogenia para poder mantenerse a esta temperatura. Y eso no sabemos. Perfecto. Bien. Hay un comentario de Roberto Martino. Los discretos progresivos son distintos modos de deformación, varias fases o una sola progresiva respectivamente. En ambos casos hay superposición de estructuras. El problema es cómo asignar las estructuras a uno u otro modo. Aquí está muy bien resuelto con datos muy precisos. Bueno, gracias. Después hay un saludo, te dice muchas gracias Roberto, muy interesante charla y resultados del Famatiniano allá en el sur. Saludos de Baja California, México, Bodo Weber. Qué lindo. Bien. De Manuel de Martis, muy buena charla, Roberto, muchas gracias y felicitaciones a los cumpas que colaboraron, un fuerte abrazo. También el agradecimiento de Fernando Juan. Bueno, también lo hace extensivo a los organizadores y moderadores. Gracias, Fernando. Como siempre, Fernando está. Gracias. A ver, Ricardo Astini. Esa pregunta tiene sentido cuando se evalúan las cuencas sedimentarias. Esa ya la aclaró y de la importancia que tienen, de la que decía Tato. Dice después, por eso preguntaba si puede ser una simplificación de la estadística o es un artefacto, ¿son eventos discretos o un continuo? Se pregunta Ricardo. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere Ricardo? ¿A cuántos eventos continuos o discretos? ¿A las edades? ¿A las deformaciones? Sí, es con respecto a las edades y la deformación. A las edades. Sí, está ligado un poquito a la discusión previa. Sí. Bueno, yo más o menos lo veo como un continuo de altas temperaturas y deformación, tal vez por 100 millones de años, pero siempre me quedo un poco dudoso, pero ahí estos son los datos que tenemos. Y dentro, una vez que tiene una temperatura alta que se sostiene, digamos, alrededor de 700 grados, puede haber o deberá haber pequeñas fluctuaciones, pero en términos, cuando la roca se funde, estas fluctuaciones son muy claras e importantes, porque cuando se funde, empiezan a producir, bueno, magmas, pero también zircones, facilitar deformación y todo eso, ¿no? Y después se enfría un poco abajo de 700 grados tal vez, y ahí ya, entonces se ve una ciclicidad tal vez, posiblemente, al mismo tiempo que se ve un continuo de alta temperatura. Así que por parte de las cuestiones de zircones, monazita, titanita y dataciones, es de lo que se puede ver, ¿no? Eso es lo que podemos discriminar, datar, entender, pero no se puede ver toda la figura esa
solamente con zircones, o solamente con el campo, o solamente con granitos, o solamente con las cuencas. Hay que ponerse todos juntos para desarrollar esta imagen, ¿no?, de la evolución. Y todavía no llegamos a este punto, pero me parece que si uno mantiene una temperatura más o menos alta, a 700 grados más o menos, por un gran rato y hace fluctuaciones, se tiene tanto la ciclicidad cuanto la continuidad. Perfecto. Hay una consulta de Mariano Lasrovere. Hola Roberto, muy buena charla. Una consulta. ¿No dataron las pseudotaquilitas con la idea de ponerle un techo a los eventos de deformación registrados? Gracias, Mariano. Sí, me encantaría datar las pseudotaquilitas, pero es que es muy difícil datársela. Hay que sacar el vidrio muy puro y eso no conseguimos. Hemos hablado con gente que tiene como especialidad hacerse eso, pero no conseguimos hacérselo. Pero es posible que tenemos una edad de andina ahí, ¿no? No sabemos. Pero me encantaría hacérselo. Y lo interesante es que las pseudotaquilitas son más que nada encontradas donde están las milonitas. No se ve muchas pseudotaquilitas fuera de las milonitas, lo que es curioso también, ¿no? Reactivación. Te haría una pregunta de Lucas Barbosa. Estas variaciones observadas en elementos de tierras raras en la titanita de turbiditas ricas en calcio, ¿ocurren también en las monacitas más antiguas y más nuevas en el complejo Agua de Sapo? Es una buena pregunta esa, no sabemos. No hemos visto muy claramente esa distinción, no. Pero sí, es una buena pregunta. Pero ¿cómo ves en los diagramas que mostré yo? Las monacitas son más que nada concentradas en los 460 millones de años, no un pico muy largo. Pero se podría hacer entre las más viejas y las más jóvenes. Pero si vos... Yo escribí un artículo sobre las monacitas de Tolombón, que sale muy raro y se ve el soneamiento químico de las monacitas muy, muy claro en el Tolombón, pero las edades son mezcladas. El borde y el núcleo tienen exactamente el mismo rango de edades, y que para nosotros eso quiso decir que el sistema fue muy destrozado, digamos, destruido por precipitation, ¿cómo se llama? Dissolution Reprecipitation Processes. Así que escribimos todo un artículo sobre eso, que el sistema de la monacita estaba roto, básicamente. Por eso no intentamos hacer cosas muy más profundas con las monacitas de Agua del Sapo. Pero sería lindo mostrar que hubiera también una correlación de este tipo. Bien. Bueno, no tengo más consultas en el chat, solo felicitaciones y saludo a Roberto. Muchas gracias. No sé tanto si ahí tenés algo más. No, en el YouTube al final se transmitió todo desde el Meet, o sea, la gente que estaba en YouTube se pasó el Meet, así que no hay preguntas desde YouTube. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Roberto por la oportunidad y bueno, y ya, porque esto va a ser como un ciclo de charlas que también lo vamos a proponer en la escuela de posgrado, tanto en Salta como en Río Cuarto, de modo que, bueno, quedamos a la espera de la próxima charla de muy magmáticos. Bueno, gracias. No, fue un placer, muchas gracias y me encantó las cuestiones, muy buenas cuestiones y bueno, a ver caras familiares y otras nuevas, así que un placer mío.
Bueno, muchas gracias, Roberto. La charla, ahí están las caras conocidas. Sí, ¿no? Bueno, si alguno lo quiere saludar a Roberto, está habilitado. Agradeciendo también a la gente que se quedó hasta ahora, ya hace casi 1 hora 45. Hubo, digamos, un rating casi de 90 participantes de varios lugares, así que bueno, ha sido un éxito y muchas gracias, Roberto, por la excelente charla y las explicaciones, ¿no? Y a toda la comunidad basamentera, petrolera, un abrazo grande. Gracias a todos. Muchas gracias por la iniciativa. Chao, gente. Bueno, saludos a todos. luego. Gracias. Chao.